están todos? Estamos dando inicio a un nuevo episodio de Umbrales por las pantallas de Canal 9, Bio Bio Televisión y todo el holding de Radio Bio Bio. La semana pasada estuvimos hablando acá en Umbrales con mi amigo Alberto Urquiza sobre los misterios eternos, los misterios ocultos que han deambulado por la historia de la humanidad y que siguen creciendo y siguen apareciendo. Estuvimos hablando acerca de eso, pero nos quedaron un tanto, son muchos, pero quedaron un tantos pendientes. Para eso vamos a continuar con esta segunda patita de los misterios eternos con mi amigo Alberto Urquiza. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, aquí pasándola excelentemente bien, muy buenas tardes, noches, días, a la hora que nos vean. La verdad que estoy muy contento de estar nuevamente en el programa y con, un clima como corresponde nomás. Hoy agradecido nuevamente de hablar acerca de los misterios eternos que la semana pasada ya comenzamos con algunos. Hablamos acerca de la batalla de Los Ángeles, estuvimos hablando acerca del chupacabra, el mítico personaje animal prehistórico, no catalogado por la zoología. Y ahora vamos a continuar con esta segunda parte de los misterios eternos y vamos a partir de inmediato, amigo Alberto, experto en fenómenos anómalos, cientista político, maestro de biocuántica. Vamos a partir con el Proyecto Filadelfia, amigo Alberto. ¿Qué te parece el Proyecto Filadelfia que habla acerca de esta teletransportación, viaje en el tiempo de este buque de la Armada Marina estadounidense, el USS Eldridge? ¿Qué te parece ese misterio que envuelve al caso del Proyecto Filadelfia? Fíjate que el Proyecto Filadelfia es la etapa 2 del proyecto. Lo que pasa con una investigación científica no es la primera, es la segunda parte. Todos lo conocen porque se hizo más famosa la parte del Proyecto Filadelfia, que fue lo que se contó años después de lo que había ocurrido. Pero el primer proyecto se llama Rainbow, el proyecto Arcoíris. Claro. El proyecto Rainbow, que fue justamente el 22 de abril del año 1943, en medio de la Segunda Guerra Mundial, se estaban buscando métodos de sistemas de radar, de sistemas de sonar, para poder detectar a los enemigos y al mismo tiempo tratar de que sus aparatos no sean detectados por el enemigo. En este caso, de parte de Estados Unidos, obviamente la Alemania nazi principalmente y el Japón también. El proyecto Rainbow tenía una combinación de gente muy importante. Había gente que estaba involucrada indirectamente, como Albert Einstein, con sus teorías absolutamente premiadas por el Nobel. Pero independiente de eso estaba Nikola Tesla, con sus proyectos de sistemas de señales de radar, sistemas de señales de sonido y evidentemente apantallamiento de un aparato, en este caso de un barco. Y habían grandes capitalistas. Howard Hughes fue uno de los grandes capitalistas del proyecto Rainbow, que era el que fabricó y el que construyó las maquinarias, que eran unos grandes motores eléctricos que provocaban un campo magnético gigantesco, que el objetivo era impedir que los radares de los barcos y de los aviones eventualmente captaran a los barcos norteamericanos. Es decir, era prácticamente hacerlo invisible. ¿Perdón? No te escucho. Era prácticamente hacerlo invisible. Claro, era hacerlo invisible. Objetivamente era hacerlo invisible para que nadie lo pudiera detectar. El proyecto no era hacerlo invisible en el sentido de que no se viera, era que no se viera en los radares, que estos apantallamientos electromagnéticos lo hicieran invisible a los radares y a los sonares de los submarinos, porque la verdad es que mucha gente no se da cuenta que las manadas de lobos de los submarinos nazis en la Segunda Guerra Mundial fue una masacre, fue una matanza, con cientos de miles, millones de toneladas de barcos hundidos, que iban con tanques, con alimentos, con armas, con municiones, y evidentemente era un perjuicio gigantesco durante la guerra. Entonces, pensar en el año 1943, que era el momento crucial del cambio del conflicto, cuando ya la Alemania nazi estaba en el conflicto con la Unión Soviética, había abierto este segundo frente, había una baja en la potencialidad de las fuerzas nazis en Europa, era evidente que era un momento para poder catapultar nuevos proyectos. Y tal como existían otros proyectos, tanto de parte de los nazis como estaba el proyecto Manhattan, por ejemplo, con la bomba atómica, estaba este. Y Rainbow
provocó un problema porque no estaba solo el destructor Eldridge, no estaba solo, había un destructor muy cerca de ellos en el primer proyecto. Y cuando se pusieron en marcha estas maquinarias provocaron varias situaciones que en el tiempo las hemos vuelto a ver, y hay que tener mucha atención en varios casos a nivel mundial. Porque, por ejemplo, al irradiar con estas señales, con estas maquinarias gigantescas que se habían puesto dentro de los barcos, estos campos magnéticos, se provocó una neblina verde, que era en la que se quedaron ocultos en un momento determinado, no solamente un barco, otra nave también. Y cuando esta neblina empieza a disiparse, se empiezan a dar cuenta de que el destructor Eldridge no estaba en el lugar. No estaba, o sea, el agua mostraba como que el barco estaba, o sea, estaba como el hoyito donde estaba el barco, pero el barco no se veía, es decir, había desaparecido ante la vista de las personas que estaban observando el experimento. Pero eso no fue lo más dramático, ni la neblina ni que haya desaparecido, sino que el barco fue visto aproximadamente a 600 kilómetros de distancia. En el mismo momento, durante más de 12 minutos, el barco apareció en un punto y después volvió a su lugar. Y lo más horrendo fue que muchos de los marinos que estaban en este barco, e incluso en el otro barco que lo acompañaba, desaparecieron del barco, y cuando se vuelve a instalar, muchos no volvieron a ser vistos, es decir, varios marinos desaparecieron permanentemente, y otros se fundieron, su cuerpo se fundió con los metales y con parte de la nave. Uno puede decir, ¿esto puede ocurrir? Lo dramático de esto es que cuando uno va a los experimentos hechos, por ejemplo, con la Nikon, con empresas grandes de los años 90, sí se puede. Es decir, ¿pueden desmaterializar un producto y volverlo a materializar? Sí. Lee Jung-Wang lo logró en experimentos en Japón. La verdad es que fue impresionante lo que en la NEC lograron. Son experimentos científicos de alta gama, de alto nivel de tecnología. ¿Pero cuánto? 60 años después. Es decir, en el momento era una sorpresa, ellos no se esperaban lo que había ocurrido. Después de este desastre, ellos, los organizadores de este evento, planificaron una segunda experiencia, o sea, ya como la habían embarrado en la primera, como se había provocado la muerte y desaparición de tantos soldados, tantos marinos, vamos con la segunda patita. Y en la segunda patita se llama Proyecto Filadelfia. Ese proyecto estuvo totalmente controlado, fue en el mes de octubre del año 1943, o sea, 5 meses después del proyecto Rainbow, y Filadelfia es el que está documentado. Filadelfia es el que aparecen los testigos directos del fenómeno. El barco le vuelve a ocurrir exactamente lo mismo, pero bajo una zona de control muy grande. Vuelven a aparecer personas, digamos que dentro de la primera y la segunda, habían marinos que al no entender lo que estaba ocurriendo saltaban por la borda. De esos marinos la mayoría no volvió a ser visto nunca más. Ellos dan sus nombres, y los nombres existen, son nombres de marinos reales. Y bueno, aparece un periodista que se llama Morris K. Jessup, que es el que toma este caso a través de un mensaje que le llega de una persona que se llama Carlos Miguel Allende, y que después se supo que se llama Carl Allen. Y Carl Allen es el marino que estuvo en los barcos y que da el testimonio de lo que estaba ocurriendo. ¿Qué es lo dramático de esto? Primero que nada, la Armada de Estados Unidos niega absolutamente la existencia del proyecto. Era que no. O sea, obviamente tenían que hacerlo. Claro, porque mira, disculpa, hay datos que obviamente Estados Unidos oculta y dice que la evidencia sólida que respalde estos eventos lo consideran como si fuera una conspiración sin base factual. O sea que prácticamente el hecho no ocurrió. Pero a ver, si nosotros decimos que ocurrió un hecho en donde teletransportaron, porque eso es, teletransportaron a un buque de guerra y en donde murieron, otros aparecieron fusionados, es prácticamente hablar de ciencia ficción, de fantasía. ¿Será por eso o por otras razones que quizás nublaron esta noticia, esta información? ¿Por qué crees tú que escondieron esto y no lo dieron a conocer a la luz pública? Perdón, voy a hacerte un ejemplo súper claro. Cuando salió el avión que se llamaba el Diamante, el F-117, el avión invisible, estuvo durante 25 años en proyecto y funcionando. ¿Cuándo nos enteramos?
25 años después, cuando ya estaba volando en la guerra del Golfo. Ese fue el momento en que nos enteramos que un avión, que lo llamaban el Diamante, fue visto por primera vez y fue operable. Cuando nosotros estamos hablando del F-22, el avión Raptor hoy día, el más importante que tiene Estados Unidos, es del año 1974 el avión. Y nosotros nos enteramos que existía a principios de la década de los 90, o sea, prácticamente 20 años en total secreto. Y nos enteramos solamente por Jane's Defense, por documentos que estaban en muy altos niveles, y recién ya en la década del 2000 se pudo ver y llegó a la FIDA incluso un aparato como este. Cuando se hace un proyecto científico, varios de los documentos son el Instituto Tecnológico de California y la Universidad de Princeton, que sí participaron y que reconocieron que había un proyecto, que ellos no tenían todos los antecedentes porque era un proyecto secreto, y que la documentación decía que sí habían estado participando en él. O sea, a ver, perdón, tenemos testigos, tenemos periodistas, tenemos universidades, instituciones, y tenemos grandes mentes del mundo. Sí, es muy probable que obviamente haya sido un secreto, y es lo lógico, estaban en la mitad de una guerra, y evidentemente con el desastre que se produce con la desaparición y muerte de muchos marinos, es evidente que no lo van a hacer público. El resultado es el problema. Porque ¿qué es lo que ocurre, amigas y amigos? ¿Qué es lo que ocurre si ese proyecto no solamente trasladó un barco de un punto a otro, sino que abrió una especie de puerta, un portal como dirían algunos, una puerta, a viajes en el tiempo? Claro. Y los viajes en el tiempo son un tema muy importante, porque hoy día incluso con el colisionador de hadrones se dice que está provocando alteraciones temporales cada vez que se pone en funcionamiento, por lo cual no está lejos de, obviamente la magnitud del colisionador de hadrones es gigantesco, años 90, pero es distinto, no, es igual a lo que estaba ocurriendo en los años 40, cuando se hizo el proyecto Rainbow y el proyecto Filadelfia. Es lo mismo, pero la diferencia son las tecnologías y que hay 60 años de diferencia. Claro, mira, a ver, porque es muy importante el punto que tocas, porque nosotros vemos solamente lo que se nos presenta, vemos solamente lo que tenemos a la vista, pero hay mucho que descubrir, porque si hablamos de tecnología, ya podemos estar hablando quizás también de ciencia ficción, que ya es real, y que si nos hablan acerca de ello no vamos a creer, pero realmente existe. De hecho, se dice que hay muchas potencias mundiales que ya tienen mucha tecnología, sobre todo en guerras, que ni siquiera nosotros sabemos, y es porque ellos mantienen un campo secreto en donde mantienen esas armas para no darlas a conocer también, y que ellos mantengan la prioridad en las batallas. Entonces, hay mucha tecnología que ni siquiera nosotros sabemos y que quizás tampoco vamos a conocer por lo mismo, porque es muy importante y se maneja mucha información también y muchas muertes también por lo mismo, porque hay personas que quizás lo dan a conocer y mueren por lo mismo, porque lo dan a conocer. Mira, no voy a salir del tema. Voy a salir del tema completamente, pero cuidado, voy a volver velozmente al tema. ¿Ustedes han escuchado de Star Wars? La Guerra de las Galaxias. Claro, pues. Steven Spielberg, Chewbacca, Harrison Ford. Bueno, la Guerra de las Galaxias es ciencia ficción, total, completa y absoluta. Y cuando los Jedis usan unas armas láser, que son unas espadas largas, ¿sí? Que tienen un rayo láser limitado, que son y juegan. Todo eso es obviamente ciencia ficción, es parte de la imaginación. Las naves estelares, las naves menores, los rayos láser, no, es espectacular, es ciencia ficción. La película es del año 78, si no me equivoco, Star Wars. Claro, 78, sí. Ok, 78. El año 1985, el presidente Ronald Reagan pone en funcionamiento el proyecto Guerra de las Galaxias. Pero, Darth Vader, no. El proyecto Guerra de las Galaxias toma lo que es la tecnología de la ciencia ficción, que no era ciencia ficción, y la pone en funcionamiento en un proceso para defender a Estados Unidos de la invasión de la Unión Soviética. Acuérdense, de nuevo, la guerra entre el comunismo, entre el socialismo y la democracia y el capitalismo era horrendamente cruel, despiadada, violenta y cobarde. Por lo cual,
todas las herramientas que se pudieron usar para ganar la guerra funcionaban, servían. Y este sistema de guerra de las galaxias implicaba que tú tenías que poner una serie de satélites, cientos, si no miles de satélites en el cielo, que tenían dos condiciones. Una, estar observando lo que el enemigo hacía, y dos, tener rayos láser para dispararlos hacia la Tierra y destruir al enemigo. A ver, espera. Estamos hablando de Star Wars, de Steven Spielberg. No, estamos hablando de un proyecto financiado por el gobierno de Estados Unidos en el Pentágono, que búsquenlo en San Google. Si en San Google sale la guerra de las galaxias de Ronald Reagan, el ejército de Estados Unidos, me estáis tonteando. No, es más, esto fue tan avanzado que hoy día, hoy, 2024, y desde hace más de 25 años atrás, para que ustedes sepan, hay aviones 747 Jumbo que llevan un cañón láser en el interior y que son capaces de disparar contra 100 objetivos simultáneamente. Es un láser químico que es construido por Estados Unidos, es un arma de defensa y es un arma de ataque. Hay jeeps de este tipo Humvee que llevan unos radares menores, unos sistemas como radares menores, que incluso lo muestran en una película, fíjate, pero lo muestran de una manera distinta, lo muestran para viajar en el tiempo. En serio, se llama Deja Vu la película, de Denzel Washington. Me estáis tonteando. No, y es real. Es que tienes toda la razón, pues. Está ahí, sí. Ustedes lo pueden ver. Y no me dicen, pero eso es una película. No, es pero real. Es que claro, mira, primero la realidad. Incluso lo que dices tú avala a la ciencia ficción y al cine, porque muchas películas que tienen relación con armas futuristas, con ciencia ficción, también están avalados por entes gubernamentales y por militares, porque así ellos masifican armas y los dan a conocer, entre comillas, solapadamente, pero ellos ya lo están utilizando hace años de años. Entonces, tiene mucha razón referente a eso, amigo Alberto. Y es muy importante también lo que dice, porque nosotros estamos acá abriendo un pequeño campo de credibilidad para ustedes como telespectadores de Umbrales, en donde nuestro lema es abrir los ojos, creer lo imposible, y es por lo mismo, es creer lo imposible. Y eso es lo que estamos dando a conocer el día de hoy. El proyecto Filadelfia es un proyecto que sí existió y que las pruebas siempre van a estar nubladas y van a ser controversiales y las van a hacer pasar como si fueran sin base factual. Así que mira, vamos a continuar acerca de eso. ¿Queda algo pendiente? Déjame terminar darle un cierre al tema. Este tema que nosotros estamos tratando, este tema que ustedes están viendo en BioBio Televisión con Hugo Mazuela, es parte de mis conferencias desde el año 2000. La gente que ha seguido Encuentros con lo Desconocido, que ha estado en mis conferencias en Linares, en El Quisco, en San José de Maipo, en San Bernardo, en todo Chile. Cuando he estado en las conferencias, desde el año 2000 yo hablo de este tema, de la guerra de las galaxias y las tecnologías. Perdón, hace 24 años, a lo mejor usted lo está escuchando por primera vez, yo en mis conferencias hace 24 años toco el tema. Esa es la anécdota que te quería contar. Oye, mira, y es muy... a ver, hace más de 24 años tú estás hablando de esto y la tecnología, imagínate cuánta tecnología debe haber escondida, quizás hasta el cura del cáncer debe estar por ahí dando vuelta y no lo sabemos. A investigar, creer lo imposible. Estábamos hablando, amigo Alberto, sobre el proyecto Filadelfia, que tiene mucha relación con los viajes en el tiempo. Hablemos acerca de los viajes en el tiempo, Alberto, que también cae dentro de estos misterios eternos. Si el USS Eldridge viajó en el tiempo, quiere decir que existen las máquinas del tiempo, existen los viajeros en el tiempo. ¿Qué opinión tienes al respecto, Alberto? Mira, primero que nada, si nosotros vemos lo que escribió Juan José Benítez en Los Caballos, Dios mío, Caballo de Troya, tenemos una... No, es que es espectacular. Tuve la suerte y tengo la suerte de ser amigo de Juan José Benítez, tengo la suerte de haberlo conocido junto a mi familia el año 99. Mi señora tuvo la suerte de conocerlo, creo que fue el año 88. O sea, ella lo conoció antes que yo.
Y la verdad que tú cuando lees el libro, hay un nivel de tecnología, un nivel de, por ejemplo, en el libro Caballo de Troya 1 te habla cómo se logran los viajes y se habla de la inversión de los swivels, que son estos factores atómicos en los cuales se genera un campo electromagnético que llama inmediatamente a la inversión del swivel. Y al invertirse el swivel, tú puedes tomar un tiempo hacia atrás y eventualmente hacia adelante, en el cual tú puedes trasladarte en el tiempo. Cuando tú hablas con un físico, perdón, a lo mejor hay algún físico viendo el programa. Cuando tú hablas con un físico y uno dice, teóricamente, como parten siempre las partes, la ciencia es hipotética, teoría, un pensamiento, una locura tal vez. A lo mejor, ¿quién se le va a ocurrir que cuando se saca el chaleco va a inventar que existen los hoyos negros, por ejemplo? Y es real, eso es historia. Stephen Hawking. Es decir, parte de una idea loca. Bueno, si tú preguntas si la inversión de los swivels es posible, la respuesta es sí. Así de simple, sí, es posible. ¿Qué es lo que ocurre? Esto no parte solamente con los viajes, por ejemplo, lo que hablábamos recién del Rainbow y Filadelfia. Tenemos un proyecto nazi, las Wunderwaffe, las armas más poderosas, está algo que se llama Die Glock, la campana. Y cuando ustedes ven la campana, es una especie de estación circular con pilares y cadenas que llevaba una campana al centro, que era irradiada electromagnéticamente y que era capaz de viajar en el tiempo. De hecho, esto 1943-44, cuando se puso en funcionamiento Die Glock, hubo gente que desapareció. ¿Qué es lo impresionante de esto? Que en Kecksburg, Estados Unidos, en 1965, 22 años después de que esto había sido puesto en práctica, apareció una especie de bellota, una nave que era como una bellota, igual que una campana que cayó en Estados Unidos después de hacer un giro, es decir, controlado para caer en tierra. Se protegió, se llegaron militares, nadie sabe lo que había adentro, en un lenguaje extraño, cirílico, no tengo idea, pero ocurre que alguien viajó en esa nave, algo iba adentro, era Adolfo Hitler el que estaba adentro, pero la nave existió, sí. Y de hecho, los alemanes, los nazis, desarmaron completamente, obviamente no la parte estructural de cemento, de concreto armado, sino que lo que es la nave desapareció y no pudo ser encontrada. Pero sí en Kecksburg se encontró. Cuando tú ves lo de los caballos, es exactamente lo mismo. Una cuna que se eleva en el aire, se irradia electromagnéticamente y viaja en el tiempo. Ahora, impresionante es la historia de Jesús. Ese es otro tema, yo lo comparto. Claro. Y yo lo comparto, es decir, ¿dónde iría uno? No sé, pues depende de la plata que uno tenga, ir a ver a los padres de uno mismo, ir a ver a Bernardo Higgins el día de la Independencia, allá en el sur, el 1 de enero de 1818, éjale. Entonces uno empieza a ver todos los cambios de las diferencias que existen en el tiempo hoy día, que podrían cambiar incluso el presente. Hechos históricos. Para mí, Cristo es un ejemplo maravilloso y que está muy bien tomado literariamente, porque fíjate que desde el momento de la descripción de los primeros momentos del viaje, te cuenta, por ejemplo, que la persona se despierta casi al amanecer, es decir, 5 de la mañana, y de repente escucha un ruido, un ronronear, un ruido, y sentía un perfume a madera en el aire. Entonces que no cachaba qué es lo que estaba viviendo. Y tú tienes que estar en la tierra, tú tienes que estar en el campo, tú tienes que estar en ese tiempo para ver cómo era la molienda del trigo para hacer el pan para el desayuno. Y todo eso te lo expone de una manera que tú quedas impresionado, tú te sientes transportado a ese momento, ya en la imaginación. Los caballos pertenecen a JJ Benítez, caballo de Troya, pertenece a JJ Benítez, que es y cuidado con lo que voy a decir, un psíquico. Él es un medium. Él es una persona que es capaz de recibir mensajes en el tiempo que le han hecho escribir todas estas obras y muchas más. O sea, no sé, tiene 200 y tantos libros escritos, bueno, es impresionante. Él estuvo para la FIDA de 2000 en Chile, pues estuvimos juntos ahí, estuvimos en la Feria del Libro, estuvimos en reuniones. Y tú te imaginas que el gallo es tremendamente inteligente, sí. ¿Pero está ligado a los viajes en el tiempo? Absolutamente sí. No son solamente lucecitas en el cielo y platillos voladores. Son viajeros en el tiempo, gente que ha hecho esto. Lo estamos hablando con la Wunderwaffe de Die Glock, lo estamos hablando con Rainbow y Filadelfia. Es un tema absolutamente paralelo, claro. Está junto, unido. Es un tema súper apasionante el tema de los viajes en el tiempo, porque si nos ponemos a pensar también, hay mucha historia, cuadros pictóricos en donde se ven astronautas con traje de viaje modernos, pero se ven en cuadros rupestres.
en cuadros del renacentismo también se ven artículos modernos, y tiene que ver mucho también con nuestro siguiente tema, que van a ser los OPART. Pero cerrando también esto, hay datos también de un supuesto viajero en el tiempo que se hizo presente en los principios del 2000, llamado John Titor, que empezó a dar características de nave de viaje en el tiempo, empezó a dar supuestas predicciones. Pasado el 2001 desapareció de las redes, pero muchos empezaron a hablar y a hacer conjeturas de estos viajeros en el tiempo. Pero como muy bien dices tú, amigo Alberto, son temas que dan para mucho. En los viajes en el tiempo, lo más probable es que, como dijimos anteriormente, ya existan, formen parte quizás de algún tipo de arma secreta de alguna potencia mundial y que no la quieren dar a conocer. Pero lo más probable es que ya existan. ¿No es así, Alberto? ¿Qué es lo que ocurre si es que una, dos o tres o cuatro potencias empiezan a viajar en el tiempo y empiezan a crear tiempos paralelos? Empiezan a crear tiempos nuevos. Si nosotros nos quedamos en un tiempo, ellos pueden crear un tiempo paralelo, una dimensión paralela. Pueden ir a otra dimensión. Es lo que decía la película Volver al Futuro. Que cuando tú creas un tiempo, automáticamente al ir hacia atrás, tú generas un tiempo distinto, que cambias cosas, pero el otro tiempo sigue exactamente igual. ¿Ustedes se han dado cuenta en sus vidas que ocurren cosas extrañas? Que hay cosas que no son iguales, que ustedes se acuerdan que alguien se murió y resulta que la persona está viva, que ustedes saben que pasó algo y de repente te das cuenta que eso no ocurrió, que hay pequeños detalles que nosotros llamamos déjà vu. Está la película Déjà Vu de Denzel Washington, insisto. Perdón, nosotros estamos viviendo un cambio de tiempo, por supuesto, y nosotros no sabemos el final porque somos gente común y corriente, somos personas, somos seres humanos, no somos los dioses ni somos los controladores poderosos de estos grandes capitales que están tratando de controlar al mundo. ¿Estoy tonteando conspirativamente? No, porque si alguien viaja en el tiempo y quiere controlar el mundo y todo el tiempo, ¿qué es lo que hace? Empieza a cambiar pequeños detalles, empieza a cambiar cosas sutilmente y empieza a tomar el control. Tiene sabiduría de lo que pasa en el futuro y empieza a aplicar esa sabiduría en el pasado. Y es ahí donde uno dice, chuta, ¿por qué hay ideologías políticas que son acomodaticias a un momento y empiezan a transformarse en otra cosa? Cuando uno ve una película de Steven Spielberg, la calavera de cristal. Indiana Jones y la calavera de cristal. Cuando están en una carpa, se supone que es por Ecuador, y le ponen la calavera frente a Harrison Ford, a Indiana Jones, y viene la oficial Spalko de la Unión Soviética, la seguidora fanática de Joseph Stalin, y empieza la vibración. Steven Spielberg te manda un mensaje espectacular, un mensaje de tiempo, pero impresionante el mensaje, que para todos pasa piola. Es decir, por favor, vean la película de nuevo y pónganle atención a ese instante cuando la calavera empieza a vibrar y a mandarle una señal a Harrison Ford, a Indiana Jones. ¿Saben por qué? Porque Irina Spalko empieza a hablar de lo que ellos están haciendo y cómo van a controlar las mentes de la gente. Les dice a Indiana Jones que ellos se van a convertir en nosotros y nosotros en ellos, que nos van a cambiar sin que nos demos cuenta, que incluso sus militares no van a hacer necesarias las guerras, ellos van a ocupar a sus propios profesores para meter en nuestras cabezas lo que va a ocurrir con un cambio total en el mundo para que ellos lo controlen. Viejo, escúchenlo, búsquenlo en internet, se van a impresionar. ¿Qué es lo que es? Es un viaje en el tiempo en el cual te están diciendo lo que está pasando hoy día, pero como si hubiera pasado durante los años 50. Estos no son accidentes. Si el Spielberg no pierde ni una, compadre. No, si tú me preguntas, no, pero por ninguna yo creo que él parte. también tiene mucha relación con temas ocultos y paranormales. Está muy ligado también al tema OVNI, el gran Steven Spielberg. Oiga, amigazo, mira, estamos ya casi llegando al término y estamos tocando el tema de los viajeros en el tiempo, pero ahora quiero que hablemos acerca de los objetos fuera de tiempo, los OPART, los Out of Place Artifact. ¿Qué te parecen estos objetos? Porque mencionaste las calaveras de cristal, que muy bien también Steven Spielberg lo retrató en esa película de Indiana Jones, que no le fue muy bien en el cine, como dices tú, no estuvo muy bien valorada,
pero que toca un tema muy importante que fue real. Las calaveras de cristal sí existen y están consideradas también como objetos fuera de tiempo. ¿Qué te parecen estos objetos, Alberto? Yo diría que desde fines de los años del siglo XIX y desde principios del siglo XX, han habido grandes descubrimientos científicos que han ido demostrando que cosas ancestrales, seamos claros, cosas de hace miles de años atrás, están fuera de lugar. Las calaveras de cristal perfectamente pulidas, que no hay ninguna herramienta de piedra ni de madera que logre un pulimiento de ese nivel hace 800, hace 1000, hace 2000, hace 5000 años atrás, y resulta que no es una calavera. Son cerca de 14 calaveras las que han encontrado, tengo entendido, puedo estar equivocado en el número, pero me parece que cerca de 14 calaveras han encontrado, y son perfectas. La que muestran en la película justamente abre incluso la mandíbula y tiene un análisis maxilofacial total, completo y perfecto, dental perfecto, de los globos oculares perfecto. Y uno dice, ¿quién miércoles va a hacer eso hace 1000 años atrás? Hace 500 años atrás, nadie. Cuando vemos los OO-parts, como tú muy bien dices, Huguito, son objetos que están fuera del tiempo. Como por ejemplo la huella de dinosaurios, y al lado de la huella de dinosaurios, que tiene 300 millones de años, 2 huellas de zapatos, con tacos. ¡Wow! Zapatos. O sea, los dinosaurios fabricaban zapatos. A lo mejor con cuero de cocodrilo, con cuero de sapo, no tengo idea, pero tenían la capacidad de hacer zapatos. O sea, los dinosaurios usaban zapatos hace 300 millones de años, no seamos tontos, ellos eran muy inteligentes. No, fuera de tiempo. Cuando uno encuentra la máquina de Anticitera, que la encuentran en las costas de Grecia, que es un computador estelar que cuando se descubre a comienzos del siglo XX, en realidad no tiene patas ni cabeza, y se han demorado mucho en tratar de descubrir que era justamente un computador. Pero los computadores se inventaron en los años 70, fines de los 60, no, tal vez durante la Segunda Guerra Mundial, pero era una máquina gigantesca, ¿no? Esta era una máquina funcional pequeña, que era capaz de decir todos los movimientos estelares y tal vez muchas cosas más. Cuando vamos a Egipto y nos encontramos en Dendera, y tú te ves que están dentro de los pilares, dentro de la estructura de la construcción, hay unos frisos en el cielo, en la parte alta de los techos, en donde aparecen helicópteros, submarinos, tanques, autos. Uno diría, espérate, estoy tonteando, eso tiene que ser un error de observación nomás, pues se parece. No se parece, son iguales. Cuando uno dice, ¿por qué cuando uno trabaja en el área de la investigación científica, tú cuando te metes a una pirámide, esto para toda la gente que ha viajado a Egipto, digo, ustedes se meten en una pirámide porque se pueden echar algunas, hay tiempos para hacerlo. Cuando uno va a las pirámides, ¿qué es lo que ve dentro? Ve frisos, ve pilares, ve piezas que están a 80, 100, 150, 200 metros al interior. Y no hay ningún rastro de hollín en el techo ni en los muros. Perdón, pero ¿cómo miércoles se iluminaron para hacer eso sin dejar hollín? Porque en esa época usaban antorchas. Estamos hablando de hace 4.000 años atrás. 4.000 años atrás usaban antorchas. No usaban antorchas, usaban ampolletas. Tenían energía eléctrica. Ay, Alberto, quítate de cuál fumaste. No, de ninguna. Usaban energía eléctrica, que está demostrado en los mismos estructuras, en donde están los sobrerelieves. Sobrerelieves es cuando una parte sale de la piedra. Bajo relieve es cuando la piedra está tallada hacia el interior. Sobre relieves donde se muestran unas especies de ampolletas de gran tamaño que tienen al interior como una especie de serpiente que está conectada a un tubo y que tiene unos cables largos que llegan a un aparato. La Universidad de Princeton, el año 1998, hizo una investigación en base a esa estructura, utilizando jugo de limón y un montón de cosas y cobre, con los mismos materiales que habían sido encontrados. ¿Y me creerían que generó energía eléctrica y lograron encender ampolletas? Y no duraba un segundo, quedaban encendidas. Y cuando tú ves el tamaño de lo que hacían, evidentemente había un manejo de la electricidad altamente potente hace 5.000 años atrás. Así que si alguien me dice cosas fuera del tiempo, estamos claros en que hay algo que nos está superando completamente. ¿Y saben lo que es? Es nuestro conocimiento. Nosotros no tenemos sabiduría en base a las cosas del pasado. Eso es realmente impresionante, porque mira, incluso está el martillo de Texas, un martillo de hierro incrustado en una roca datada en millones de años atrás. Eso fue allá en 1934. Entonces,
cómo un martillo, una piedra está cubriendo el martillo. Hay una huella también de una bota pisando un trilobite, que es un crustáceo que ya está extinto hace millones de años. Entonces, ¿cómo una bota también va a estar pisando un trilobite? Son cosas, son misterios ocultos, misterios eternos que sobrepasan nuestro entendimiento hasta ahora. Quizás eran tecnologías mucho más avanzadas que nosotros, o quizás tenían ayuda de otros lados. Anda a saber tú, Alberto. Yo sé que las pirámides, viejos, no se pusieron las rocas encima de los hombros, viejos, y se las llevaron para construirlas. Eso me queda súper claro que no. Que hubo tecnologías que nosotros no nos manejamos, sí. Fíjense que dentro de las experiencias que me tocó trabajar a mí como investigación, yo descubrí, y esto no es broma, de nuevo, dentro del trabajo en Estados Unidos, que muchas rocas eran levantadas por el viento a través del uso de paracaídas, y se levantaban las rocas, y rocas de 3, 4, 5, 6 toneladas, y las levantaban con viento y con cuerdas con elementos de esa época. Y es verdad, sí, se probó. De nuevo, académicamente, universitariamente, se ha probado que hay fórmulas de trabajo físico experimental claro de que se pueden mover grandes piezas de metal, de piedra, con viento. Otros son, por ejemplo, los moais de Isla de Pascua, que uno los hace caminar. Y los moais pueden ir caminando a pesar de que tienen 7, 8 metros de altura, y los llevan con cuerdas sujetos desde la cabeza, el cuello y el torso, y lo van moviendo, y el moai camina, va andando hasta que se ubica en la posición. No puede ser tan simple. Fíjate que si no venía una nave espacial, tiraba un rayo, lo traslada al otro lado. Hay cosas que nosotros desconocemos, pero los OOPARTs son las cosas fuera del tiempo, nos sorprenden. Nos sorprenden pequeños relojes, celulares, pero también mucha ficción. Hay mucho engaño, hay mucho fraude, hay muchas cosas que no son reales. Lo del martillo es totalmente real. El martillo dentro de la lava, abren la lava, que es imposible haberlo disuelto para volverlo a unir y meterle el martillo adentro. Está claro. ¿Saben qué es lo que significa? Para que les quede súper claro, alguien viajó en el tiempo. Alguien ha estado viajando en el tiempo y han o dejado esas huellas para que sean encontradas hoy día y sepamos esto, o simplemente fue un accidente. Para mí, aquí, casualidades no existen. Yo también creo, no. Sí, causalidad, como tienes mucha razón. Amigos, ya estamos terminando, pero quiero que antes que se nos vaya el tiempo, como estamos hablando de tiempo, del viaje en el tiempo, un tema apasionante, el último misterio, dentro de los que sé que quedan muchos todavía, el caso de Tunguska. ¿Qué te parece ese extrañísimo caso que ocurrió? El incidente de Tunguska que ocurrió en junio 30 de 1908 en una región de Siberia, en donde se dice que una luz, un meteorito, cayó en ese sector, pero no dejó ninguna huella, no dejó un cráter. ¿Qué te parece ese caso controvertido hasta el día de hoy, que nosotros lo estamos tocando en este capítulo de Misterios Eternos? ¿Qué te parece el incidente Tunguska, amigo Alberto? Tenemos un problema que es gravísimo. Tunguska queda en Asia Central, en la mitad de la Unión Soviética, de Rusia en esa época. Era una nación pobre, era una zona prácticamente, absolutamente inhabitada, salvo por animales salvajes, etc. Pero pasaron hasta 1924 para que fuera la primera expedición científica al lugar. De 1908 a 1924. O sea, 16 años, 17 años pasaron para que llegaran a investigar lo que había ocurrido. Se encontraron con 2.000 kilómetros cuadrados, escuchen bien, 2.000 kilómetros cuadrados de bosques totalmente aplastados por un viento que asoló ese lugar e incendió la gran mayoría de los bosques. Cuando este objeto haya sido lo que haya sido, un meteorito, una nave espacial, un cometa, lo que fuera, estalló sobre el aire, porque estalló en el aire, no en tierra, en Londres, que está miles de kilómetros, 5.000, 6.000, 7.000 kilómetros de distancia. La noche se hizo de día y durante varios minutos en la noche estuvo iluminada como si hubiera salido el sol, por lo cual lo que ocurrió en Tunguska es algo simplemente impresionante. Si hubiera sido 1908
los hermanos Wright recién estaban empezando a volar, Kitty Hawk 1903. No habían aviones en el sentido que tenemos claro, no habían cohetes. Los primeros cohetes que viajaron al espacio fueron los nazis en las operaciones de los B-2, recién ahí. ¿Qué opción hay que haya sido un objeto nuestro, de esta civilización? Ninguna. Ninguno. ¿Qué opciones quedan? ¿Cuáles son las opciones que quedan? Meteorito. Mira, en Rusia, en el año 2014, creo que fue, no recuerdo, 2014 o 2015, en febrero, cayó un objeto sobre Chelyabinsk. Y cuando cayó este objeto, estalló a una altura bastante apreciable, que está grabado por cámaras de seguridad, celulares, cámaras en los autos. Y se ve este objeto que vuela descendiendo, pero haciendo una pequeña curva muy suavecita, y estalla sobre la ciudad de Chelyabinsk, rompiendo los cristales, provocando más de 2.000 personas heridas, destruyó ventanales, muchas cosas. Pero fue un estallido en el aire, por lo cual es posible que eso sea un mínimo ejemplo de que un objeto, sea lo que sea, cayó en un momento determinado, no en forma vertical, sino casi de manera horizontal, estallando en el aire producto de la presión, sí. Ahora, ¿qué es lo que fue para que haya una explosión que destruya 2.000 kilómetros cuadrados? Es simplemente impresionante, uno de los grandes misterios, que obviamente uno puede decir, mira, fue un cometa, mira, fue un asteroide, pero resulta que es eso, es solamente una idea, porque no está demostrado qué es lo que pasó ahí. Mira, la energía que generó, liberó una energía de entre 10 a 15 megatones de TNT. Impresionante, 1000 veces más potente que la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima. Imagínate la fuerza que generó. Un misterio eterno. La explosión ocurrió a una altitud de entre 5 a 10 kilómetros sobre la superficie terrestre. Así que... Cuando ocurrió lo de Chelyabinsk, que creo que fue si mal no recuerdo, fue el 19 o el 20 de febrero. Yo recuerdo que el día anterior me había tocado estar haciendo unos análisis aeroespaciales, y había una roca de gran tamaño que estaba acercándose a la Tierra. Y oficialmente la NASA dijo que esa roca no iba a caer en la Tierra, que iba a seguir de largo. Y yo hice un comentario, en un momento determinado, que tenía que ver directamente con un objeto que podía pasar por una especie de ventana, que al acercarse a la Tierra, la atracción provocara un desvío y hiciera que esto cayera. Por lo cual, como habían dicho que no iba a pasar nada, lo mejor era mañana salir con un paraguas de fierro, porque era evidente que podría caer uno de estos objetos a través de una de estas ventanas en la Tierra. Cuando esto ocurrió, al día siguiente, era el evento en Maipú, donde yo estaba dando una conferencia en Maipú, en el Congreso Internacional de Ufología. Toda la prensa me estaba esperando para que yo le respondiera cómo mierda había yo sabido que iba a ocurrir esto. En serio, salí en Televisión Nacional, en el Mega, en el Canal 13, en Chilevisión, todos entrevistándome porque yo le había apuntado, pero en pleno, a que este objeto podía caer, y cayó. Y fíjate que después de eso, conversando con varios astrónomos, me dijeron, es que era posible. Pero ¿y por qué no lo dijeron? Es que la gente se podía asustar. Es tanto el temor y la ignorancia que hay en la ciencia, que muchas veces ellos mismos provocan el problema, que si hubieran advertido, tal vez más gente habría estado mirando el cielo y diciendo, pucha, a lo mejor pasa algo, y lo habrían documentado de mejor manera todavía. Pero es el miedo a lo nuevo, el miedo a saber cosas que no sabíamos. Ese tal vez es el freno más grande del conocimiento de la humanidad. Toda la razón. Mira, voy a terminar con esto. Los testigos del acontecimiento de Tunguska en 1908 relatan que la explosión en el cielo provocó una luz brillante, gigantesca, que ellos la describieron como una gigantesca nave espacial que explotó antes de llegar a la Tierra. Así que, bueno, vamos a dejar este tema hasta acá. Sé que hay mucho, amigo, por lo cual ya continuar investigando. Hay muchos misterios que están rondando por ahí. Acá en Chile también hay muchos misterios ocultos, en el mundo muchos más. Amigo, te quiero agradecer por tu sapiencia el día de hoy, por estar compartiendo esta segunda parte con estos misterios eternos
de la humanidad. Te agradezco mucho, amigo Alberto. No, yo te agradezco a ti, porque además me sirve para hacer una propaganda. ¿Puedo tirarme un comercial? Pero claro que sí, todo lo que quieras. Han partido las conferencias 2024. Son 3 conferencias distintas. Encuentros con lo desconocido, en lo cual se habla de temas como esto. Sin Límites, que es una conferencia de ovnis espectacular. Y Biocuántica, un paso más allá. 3 conferencias distintas que estoy empezando a dar. La verdad es que está empezando la promoción para que ojalá llegue a la mayor cantidad de gente posible. Así que estén muy atentos a Alberto Urquiza, redes sociales, Alberto Urquiza García, porque la verdad es que mis conferencias les van a dejar con la boca abierta. Perfecto, así como todos, el día de hoy quedamos con la boca abierta, esperando más, esperando más. Así que cualquier cosita ahí, amigazo, vamos a estar en contacto porque esto da para mucho. Así que vamos a seguir tocando estos temas y hablando también de tus próximas conferencias. A todos ustedes, muchas gracias por ver este nuevo episodio de Umbrales y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Amigazo, un abrazo y nos vemos. Cuídense mucho. Bendiciones a todos, muchas gracias. Chao, chao.